Hola, en esta ocasión voy a relatarles la obra Madame Bovary del escritor francés Gustave Flaubert, escrita en 1857. La obra comienza cuando se habla de un Charles Bovary, adolescente de 15 años, que asiste a un colegio de Rouen, en la cual lo describen como un joven un poco dócil, estricto, serio, en la cual a veces le hacían bullying, incluso a veces hasta el profesor no paraba ese bullying hacia él. Eh, También describen a sus padres, un ex militar llamado Carlos Bovary, y también su madre, en la cual se dice que se casó con ella solo porque tenía una dote muy millonaria, ¿no? En la, eh, en la que también se habla que Carlos se lo había gastado todo en poco tiempo, ya que era un poco mujeriego, no gustaba también organizarse en temas de dinero. Cansada de esto, su esposa, su única esperanza fue su hijo, Charles. Entonces, cuando Charles nace y comienza a crecer, eh, ella se dedica su vida a tomar decisiones de él. Lo educa, le hace que tenga buenos comportamientos, y cuando ya se gradúa del colegio, hace que postule la Facultad de Medicina. Entonces entra a la Facultad de Medicina, termina de estudiar y luego de terminar su carrera de medicina, la madre le busca trabajo. Ya que era una madre autoritaria, siempre tomaba decisiones por él. Nunca Charles tomó decisiones propias. Entonces ella decide que él ejerza su carrera en Tostes. Él se va, y también en Tostes también justo había quedado una viuda llamada Eloise Dubuc. Entonces la hace que se case con ella porque su madre se había enterado que ella había heredado una fortuna. Entonces le convenía casarse con esa viuda. La viuda era pues ya un poco mayor, fea, se dice que era fea, y que luego de casarse con Charles, ella se había vuelto celosa, controladora, que cada vez que incluso llegaban pacientes mujeres a consultas, ella los espiaba para vigilarlo. Entonces, eh, se cuenta que en una madrugada, medianoche, llega uno de los criados a tocar la puerta de emergencia para que se vayan a las afueras de la ciudad de Tostes, en una granja, eh, porque su amo, que era el señor Rual, estaba enfermo, pues, y querían que se vaya de emergencia a verlo. Entonces acepta y se va a ver al paciente, el cual se había fracturado la pierna, y la que lo recibe para que vean al señor, ¿no? Que estaba enfermo, era su hija, pues, y su hija Egma. En lo cual, cuando él mira a Egma, se queda pasmado por la belleza de sus ojos, la blancura de su piel, sus manos delicadas. Entonces, él, más de las veces, se iba también a controlar un poco cómo se iba mejorando el paciente, pero también uno de los motivos más fuertes era volver a ver a Emma. Entonces, cuando él comenzaba a irse, muy seguido, incluso creo que algunas veces eran innecesarias, su esposa comienza como a sospechar, y comienza a investigar que si quienes vivían en esa casa, algo así. Entonces se da cuenta que le cuentan de que el señor Rual tenía una hija soltera, joven, guapa. Entonces ella, celosa, le prohíbe a Charles a seguir yendo allá a la granja. Entonces se dice que ella, celosa, le prohíbe, y Charles le dice, bueno, la prohibición de verla será un derecho de amarla, porque ya se había enamorado de Emma. Luego de eso, cuando ya él comienza a dejar de ir a ver al señor Wall, ella se enteran luego que el notario de Unville
donde se tenían guardados ahí sus depósitos de la viuda, la cual casi no tenía nada y había engañado, más bien tenía deudas, la cual a través del matrimonio, las deudas de ella lo contrajo su esposo Charles. Entonces, Charles se había enojado con ella por haber engañado y luego ella como que un poco decepcionada, triste. Luego una vez le dio como vomita sangre y se desmaya ya. O sea, repentinamente la señora Dubut muere. Y pues Charles, aunque no la amaba, sí queda triste un poco, pues, ¿no? Y, y ya después él ya queda viudo y luego una de esas lo visita el señor Rual de nuevo y le dice que se vaya a distraerse allá a la granja, a visitarlo, que dice que su hija mucho lo piensa, que ya no lo va a visitar y que la tiene olvidada. Entonces Charles comienza de nuevo a visitar la granja, a Egma y al señor, y se va muchas veces y después Egma se da cuenta que Charles se había enamorado de ella. Entonces el señor también, el señor Rual también se había percatado de eso. Y para él ya no hay mejor postor que un médico para que ella se case con su hija. Entonces solamente esperan con el tiempo que Carlos tome el valor de pedirle la mano al señor Rual de su hija Emma. Y llega un día donde él se arma de valor y pues le pide matrimonio, esta acentúa, aceptan. Emma también acepta casarse con Charles. Y luego planean pues la boda, pero tenían que esperar hasta el próximo año, tipo de invierno creo. Entonces, a esperar porque tenían que pasar el tiempo del luto oficial. Entonces, terminado el luto, estos se casan en la granja misma, hay muchos invitados. eh, se cuenta que la que no había organizado la madre de Charles, la cual estaba un poco descontenta. Comienzan, también dentro de casi un capítulo entero, comienzan a describir las vestimentas de los invitados, desde la clase un poco alta hasta la clase más baja, cómo se iban a vestir a las mujeres, los niños, qué tipo de ropas, y todo eso. Luego, cuando ya estos se casan, ya comienzan a convivir juntos, Emma vive una gran desilusión porque siente que no está contenta. Ella pensaba que el matrimonio era otra cosa, que iba a vivir nuevas emociones y cosas así. Y incluso se planteó que ella se había equivocado y que no era, se había equivocado en casarse con él. Entonces, luego creció un desapego hacia Charles, como que todo se había vuelto monótono. Él trabajaba, venía cansado, dormía, ella andaba en la casa aburrida, leía, bordaba, e incluso hasta había dejado de hacer eso porque ya eso la aburría. Después, a finales de septiembre, se describe en la obra que un paciente, un marqués de Charles, lo invita a una fiesta en un castillo. Entonces, dice que Madame Bovary estaba muy contenta de haber ido ahí y comienza a observar todo, cómo estaba el contexto de las invitadas, las damas, cómo estaban vestidas y todo. E incluso se había percatado que en las copas las damas ya no colocaban pues sus guantes, ¿no? Que eso se hacía entrever que cuando la dama colocaba el guante encima de la copa es porque había un respeto de que no le sirvan bebida alcohólica. Entonces, pero en esa canción las damas no colocaban sus guantes, sino que sí tomaban champán normal, frío. Y ella se sorprendió de eso. Luego, eh, Charles se cansa y se retira a dormir, pero ella se queda un rato más, en la cual lo invita a bailar un visconde. Lo invita a bailar y ella como que s- los cuerpos cuando llegan a pegarse a través del baile, ella se siente diferente, ¿no? Lo comienzan, miradas van, miradas vienen, eh, ella se siente alegre, se, incluso sus piernas se entrelazan a través del vals, pero luego ya una vez terminada la canción, ellos se retiran, pero Emma desde ahí como que cambió, como que ella dijo, sí existe nuevas emociones, nuevas sensaciones que ella quería experimentar y que no lo sentía con Charles. Entonces ella va adquiriendo
comienza a comportarse de manera más diferente, ya era un poco más presuntuosa en manera de que gastaba más dinero, le gustaba comprarse cosas caras, gastaba mucho dinero. Entonces, se dice que Charles también iba adquiriendo modales un poco groseros, como las de su padre, en la cual a Emma le parecía un poco repulsivo. Y también Emma hacía comentarios un poco groseros y desatinados. Y entonces eso no le gustó a Charles un poco. Y se dice que también al ver todo este contexto, deciden mudarse. Se mudan en marzo a Yumbel y bueno, ahí ya Emma ya estaba encinta de un embarazo y pues se van a Yumbel porque el doctor se había ido de ese pueblo y entonces él decide irse para allá. Ya cuando lo reciben a ellos, pues no, al señor Bovary con su esposa Bovary, con Emma, le hacen una cena. Pero desde las primeras instancias hay un joven que se llamaba León, que era muy guapo, se quedó mirando la belleza de Emma. Y entonces comienzan a entablar conversación y se habían compenetrado tan bien en la manera de conversar, tenían gustos similares, pensaban casi lo mismo. Y León le decía que él se sentía un poco estancado en este pueblo, que este pueblo era un poco eh, arcaico, por así decir. O sea, quería él irse, pero todavía no podía. Él era un pasante, él estudiaba derecho, pues era un practicante. Luego, mientras ellos conversaban, los que también estaban conversando el farmacéutico con Charles. Luego, se dice que pasaban los días y no había clientela. Charles estaba un poco preocupado por el dinero, ya que Emma había gastado demasiado y ya pues eh, ya había pasado 2 años y la dote que había tenido Emma de 3.000 escudos ya se había agotado. Entonces, esa es la primera como primer aparición así de que se habla un poco de dinero, de preocupación hacia el dinero, que eso se va a volver un poco más fuerte hasta el final. Luego ya como Charles un poco despreocupado, ya luego dijo, ya bueno, ya se va a arreglar pronto y lo dejó ahí. Eh, Luego, como Emma no podía gastar demasiado porque en los gastos preparativos para el nacimiento de su hija, eh, no podía hacer gastos, ella como que se desanimó porque ella quería comprar seda, quería comprar una buena cuna. Entonces, ella se desanimó y solamente dejó que una costurera haga toda la ropita del bebé y no tuvo no escogió colores, nada, que ella se encargue de todo. Entonces, por esta parte es como que ella no tuvo como un apego hacia amor maternal y como que no llegó a querer un poco sobre eso y lo dejó ahí, ¿no? Luego, cuando ya ella da a luz un domingo, ella siempre decía que quería un hijo, porque decían que los hombres sí podían hacer lo que, las metas, los sueños que ellos querían, sí podían porque eran hombres y podían viajar y todo eso. En cambio, una niña no, solamente se dedicaban a estar en la casa, a bordar, a enseñarles a mirar las cosas del hogar. Entonces, eh, ella quería un hombre. Entonces, cuando después da luz y se entera que es una mujer, ella pues se enoja y se desmaya, ¿no? No le gustó la idea de que su, ella había dado a luz una niña. Entonces, pues se dice que por días la Emma no quiso ver a su hija y la dio a una nodriza. La niña fue nombrada, pues la llaman Bert y fue criada por los primeros meses por la nodriza. Luego se dice que cuando Emma Jack se recupera del parto, se va a visitar a la nodriza, ¿no? Para ver a su hija, pero débil se queda sentada en un asiento por ahí por el parque y se encuentra con León, la cual comienzan a hablar y se comienzan
a coquetear, a hablar de nuevo y se da cuenta que León le cae muy bien. Entonces, luego se buscaban, se visitaban, León la visitaba siempre, porque ya que Charles andaba, a veces salía por irse a ver a pacientes, salía, viajaba, regresaba a los 2 días, no andaba todo el día a veces en la casa, entonces andaba sola y él la podía visitar. Entonces, León se había enamorado de Emma, pero él no sabía si Emma se había enamorado de él. Además que le parecía también, como estaba casada, tenía una hija, era un amor imposible, pero se desbordaba de amor por Emma. Después, un domingo de febrero, eh, Emma se da cuenta de que ella estaba enamorada de León porque cuando ve a Charles y a León conversando, eh, se da cuenta que siente desagrado por Charles y agrado por León. Entonces dice, ¿estaré enamorada de León? Y se pregunta, ¿pero de quién está enamorada de León? ¿De quién? ¿De mí? Entonces comienza a recordar todos los comportamientos que tiene León y se da cuenta que León está enamorado de ella. Es donde Emma ahí como que comienza a cambiar de conductas. Ya ahora le quita, ya no hace que la nodriza cuide de su hija, lo cuida ella misma, se va a la iglesia, ya anda como más aparente en su casa y, y cada vez que ella tenía sus comportamientos más apegados a su casa, León lo miraba como una persona, una mujer inalcanzable. Entonces se deprimía y como que ya se estaba como que cansando de quizás ya se estaba como que convenciendo de que no es para él. Entonces también Madame, también por Madame Bovary por a querer que no se le note el gusto o amor que siente hacia el león, lo quiere opacar con sus comportamientos un poco así como que si no hubiera interés, ¿no? Comienza a alejarse un poco y todo eso. Entonces, esto lo hace convencerse a León de que debe de irse. Su mejor decisión es irse de Yonville. Entonces, eh, después León decide irse a París a terminar sus estudios. También nombran un poco a la hija, ¿no? De que pues no le dan atención suficiente. Nadie se ocupa de ella, e incluso en una de las ocasiones dicen que su madre la mira y dice, qué raro, ¿por qué es tan fea esta niña? O sea, no tenía amor hacia su hija. Eh, León llega a despedirse de Emma, se llegan a mirar a los ojos, pero nunca nadie dice el amor que sentías. Sabían que se sentían cariño, pero nunca se lo dijeron. Eh, Emma tampoco lo detiene cuando este se va a París a terminar sus estudios y bueno, León se retira. Luego cuando León se va, Madame se comienza a compartir de nuevo rara, comienza a gastar, a tener gustos un poco más extravagantes, se comenzaba a endeudar, tenía como arrebatos, incluso una vez tenía un medio vaso de aguardiente y le dijo al esposo, yo puedo tomarlo si quieres rétame, yo sí puedo tomar un medio vaso de aguardiente, se lo toma todo y entonces Charles se queda un poco asombrado de eso. Y dice que se está comportando de manera extraña y llama a su madre para que la venga a ver y le dice, bueno, creo que tu esposa tiene que tener un poco tareas más obligatorias domésticas dentro de la casa y ya no debe de leer mucho porque creo que le está dando fantasías o algo así. Y bueno, eso era cierto, pues. Lo que ella leía, ella buscaba o sea, las emociones, las aventuras, todo eso de ahí, las sensaciones que ella percibía en las lecturas, era un mundo fantasioso y ella no lo experimentaba en la realidad y ella quería. Entonces, es por eso sus comportamientos, ella buscaba eso. Entonces, un día dice que estaba ella en la casa con su esposo y llega un señor llamado Rodolph, y de 34 años, y este llega porque también tenía un enfermo en su casa. Es adinerado, Rodolph es adinerado, tenía una mansión muy grande, un castillo, casi tipo castillo, y la mira a Emma y dice, y
apenas percibe la mirada de Emma, se da cuenta que tiene una mirada triste, aburrida, y es hermosa, joven. E incluso lo mira el doctor que no se había rasurado por varios días, desaliñado. Sabe que también se va de viaje, se dedica mucho al trabajo y dice, pobre mujer, ¿no? Eh, Andar aburrida de su esposo, yo la podría conquistar, incluso, o sea, dentro de su soberbia y quizás narcisismo de este hombre. Dice, ella va a ser mía, incluso con tres palabras ella va a caer ante mí. Y es lo que hace, pues él espera un poco y en una de las ferias agrícolas del mismo Yonville, eh, él, él se acerca a ella, ¿no? Justo habían margaritas así en un escenario y se acerca a él haciéndole la conversa. Y incluso dentro de esa conversación, él como que es un poco directo y le dice que es muy hermosa, que quisiera conocerla más y le envía muchos directos donde ella se incomoda un poco, pero le gusta. O sea, la pasión en cómo le dice, quizás, ¿no? Que es directo y todo eso de ahí. Descarado, por así decir también. Como que a Emma sí le llama la atención. Luego no se miran luego de 6 semanas, pero Rodolfo está como que pensando en ella, ¿no? Y como que dice, voy a dejar que, yo sé que le he gustado, voy a dejar que me desee un poco más. Y sí, pues Emma también se preguntaba qué será de él. Y llega un día él a visitarla luego de 6 semanas y la encuentra a él y a su esposo y comienzan a conversar y le dice, noto a su esposa muy aburrida, no sé si le dará permiso para que salga a cabalgar conmigo, para que no se aburra mucho su esposa en su casa. Y bueno, Charles, también un hombre que no sentía desconfianza de su esposa y confiaba en ella, pues accede a eso. Entonces, Emma se va a cabalgar a caballo con Rodolfo. Y ahí donde Rodolfo se vuelve más directo. En los vestidos de Emma, cuando comienza a cabalgar, pues las ramas se atrapan. Aunque estaba su vestido un poco recogido, él a veces como que la trataba de ayudar y todo eso de ahí. Y incluso la comenzaba ya como que a acercarse mucho a ella y le comenzaba a decir, yo la quiero. Uy, a decirle muchas palabras bonitas, a hablarle por el oído. Y pues Emma en ese ataque de pasión que ya se estaba enamorando de Rodolfo, pues se entregó a él. Luego terminado pues lo sucedido, ¿no? De que se entregaron el uno al otro. Emma se regresa y, y después está como que dice que ella cambió de aspecto. Ella se mira al espejo y dice, mis ojos están más grandes, se siente bien, se siente alegre. eh, y comienza a hablar con el comerciante. Ah, se alegra porque tiene un amante, dice, todo lo que no tenía en su matrimonio, o sea, con Charles, lo tenía con su amante, o sea, lo diferente, la pasión, el deseo, porque ella dice que ella buscaba así la pasión y deseo que ella miraba, leía en los libros, ella también lo quería experimentar. Con Charles no lo experimentaba, pero con su amante sí. Entonces, fue así. Luego, pasado el tiempo, comenzó a darle regalos. Rodolfo también le daba regalos, se regalaron retratos de uno del otro, se escribían cartas. Y el comerciante de Yonville se llamaba Reus. Entonces siempre le traía pues cosas como para que le regale a... Incluso le guardaba el secreto también, porque sabía que tenía muchos regalos para hombre. eh, y le daba a plazos, ¿no? La cual, pues, Emma a veces un poco despreocupada, ¿no? Decía, ya se olvidará de mis deudas, ¿no? Y le sacaba más cosas y más cosas. Luego pasaba el tiempo y Emma decía que ya no aguantaba estar con su marido, ya estaba aburrida, que lo amaba a ella, que ella le daba su vida a Rodolfo, que él era su luz, todo. Entonces ya se veía enamorada, o sea, enamorado ciegamente de él y quería irse, pues, o sea, si dice que él lo amaba tanto, ¿por qué no escaparse? ¿Por qué no irse? Entonces le dice para que se escape y le dice, pero tu hija le dice, también la vamos a llevar. Entonces establecen una fecha, pero no se da, luego otra y se aplaza más hasta que Emma se cansa y le dice, ya pon una fecha límite y establecen una vez por todas una. Y, pero León solamente le dijo una fecha así porque para que ya no lo moleste, ¿no? Emma no lo moleste, pero él sabía muy bien que él no quería nada serio, o sea, ella estaba casada, no quería problemas, así que antes de que se cumpla la fecha de escaparse, pues él comienza a escribir una carta
donde primero se echa la culpa, ¿no? Perdón, yo te amo mucho, pero voy a tener problemas y luego no sé qué, perdón por todos. Quizás es mi culpa, o no, mi culpa no es, mi culpa es la culpa de la fatalidad. Dentro de su orgullo y narcisismo le echa la culpa a la fatalidad. Sabe muy bien que no debió ilusionarla y tampoco meterse en algo prohibido porque ya estaba casada. Pero bueno, luego, día siguiente le llega a la casa de Madame, estaban ahí por cenar con su esposo, por desayunar con su esposo, y le llega una cesta con albaricoques y una carta. Ella cuando lee la carta sale huyendo, se va a su cuarto, ¿no? Se va al desván y después Charle, ella está triste, como que muy desesperada. Incluso desde arriba comienza a mirar la plaza, ¿no? Incluso por su mente creo que quería lanzarse y llega Charles y le dice que el señor Rodolfo ya se va, que está pasando con su carruaje. Y después Madame mira ahí el carruaje que está pasando para que él se vaya, pues huya. Y ahí es donde eh, Madame le da convulsión y se cae al suelo y cae enferma, pues, ¿no? Dicen que 43 días eh, se enferma se enferma Emma y lo cuida Charles. Ya no tenía pacientes, solamente se dedicaba a ella por 43 días y también llamaron al cura, le hizo la comunión, ya se vuelve muy religiosa, se cura, ya comienza a comer y se recupera. Luego, después, para que ya ella se sienta mejor, su esposo Charles lo lleva al teatro, allá en París, y lo lleva a ver una novela, ¿no? Un acto teatral. Y cuando estaban ya sentados, ¿no? Luego él se va pues a comprar refrescos y se encuentra con León y después lo trae a León y dice, oye, ¿no sabes a quién me he encontrado? Y aparece León detrás y se saludan, ¿no? Y León pues ya había pasado años. León ya estaba por culminar sus estudios o recién ya estaba ejerciendo su carrera de derecho y esta vez un poco ya lo convence a Charles, León lo convence a Charles de que Emma se quede otro día más en París para que termine de ver la obra teatral. Entonces Charles se tuvo que regresar. Emma se quedó ahí esa noche hasta el día siguiente y se comienza a hablar con León y León le dice que ya pasó tiempo, que quizás antes era un poco tímido, no tenía quizás las agallas para luchar por ella, pero que ya creció, ya cambió y que la ama, que la quiere, que la desea y entonces le dice, no, no me digas esas palabras, que yo estoy casada, yo soy muy mayor y bueno. Le dice que no y le dice que no le importa, que es hermosa. Luego le dicen que para que al día siguiente queden en una catedral. Ahí Emma escribió una carta diciéndole que lo suyo no podía ser, que se olvide de ella, pues que no iba a pasar nada. Pero al final no le dio esa carta. Luego cuando se miran en la catedral, León quería hablar a solas con ella, pues, pero ella estaba un poco metida en la catedral. Luego la hace que salga y la hace subir rápido en un coche y le hace que el conductor pues le dijo solamente conduzca, le dijo. Y se dice que el coche pues hacían conducir, dice que horas y horas, dice que incluso le decía que el carruaje había pasado por 6 veces por un lugar, 5 veces por otro lugar, porque estuvo casi desde la mañana hasta, hasta la tarde, desde las 6 hasta las 6, ¿no? Y él luego dice que a las 6 bajó recién una mujer con un velo, pues, ¿no? Porque estaba un poco desapropiado. Luego, cuando ya Emma regresa pues a, a su casa, ¿no? Al pueblo de Umbi, eh, le dicen que tiene que irse a la farmacia, que tienen un recado. Y ella se va, pero cuando llega está justo el farmacéutico Ome regañando a Justin porque eh, no había colocado bien los frascos, se había equivocado y que tenga cuidado con un frasco de arsénico, que es muy peligroso, incluso le había puesto una X que era peligroso. Emma pues escucha esto, pero luego le dicen que le dan la noticia que su suegro había muerto, o sea, Carlos Bubani. Y ya luego le va a llevar la noticia a su esposo, estaban tristes y todo.
Luego pasa un poquito el tiempo y se encuentra el comerciante y le dice a Charles que le debe dinero, pues, y Charles no sabe, pues, porque saqué dinero porque incluso Madame tenía en su armario dinero que le había dado Charles para que ella lo administrara. Incluso también ese dinero se lo había gastado. Y luego Madame Bovary le dijo que ella lo iba a arreglar, que no se preocupara. Luego Emma como que ya se había enamorado de León y habían quedado en algo dentro del coche. Eh, tenía que irse en que sea un día a la semana allá a Rouen, ¿no? Y hace que el que está tocando piano y toca pésimo para que así le pida a su esposo clases de piano. Y le pide, ¿no? Dice que quiere clases de piano, pero este le dice que no hay dinero. Y ella le dijo que consiga. Al final accedió. Charles era un esposo muy, muy bueno, pues, ¿no? Le accedió, todos los jueves se iban allá a las clases de piano y pasaban todo el día en un hotel con León. Eh, y después, también una ocasión, Charles le dice que se había encontrado con la profesora de piano y le había preguntado por ella y dice que no tenía ni una estudiante o sea, practicante de piano que se llamaba Emma. Y le dijo, no, es que, amor, hay tantos eh, mujeres con ese nombre, pues, y al final falsificó uno y le llevó pues la factura. Luego, también se encuentra allá en París, también en Rouen, se encuentra también el comerciante con la misma Emma y le hace pagar, le hace firmar varios pagarés. Y también en uno de los jueves, tantos que se había ido Emma, el farmacéutico Home también ido a visitar a León. Y ya después León ya no pudo ver a Emma, pues y Emma enojada se regresó también al, a Mobile. Se regresa ella enojada y desde ahí como que cambian un poquito las cosas, como que ya se queda un poco desinteresada, ¿no? Y luego cuando ella regresa, se encuentra con una orden judicial en donde dicen que tienen hasta mañana para pagar al comerciante todo el dinero, o si no, le embargaban la casa. Entonces ella agarra, ahí nada más dice, tranquilo, que yo voy a arreglar esto, le dice su esposo. Se regresa a Ruan, le pide a León que la ayude, pues. Y León le dice que recién está haciendo la carrera, que no puede ayudarla. Entonces, eh, le dice que no tiene dinero y que le dice que la cita para tal hora, como dice, espérame hasta las 6 de la tarde, si no regreso, pues no tengo, es que no consigo el dinero. Ya después llega la hora, él no aparece, entonces ella se regresa y después se va a pedir dinero a un notario del mismo pueblo y se intenta sobrepasar con ella como para que acceda a darle dinero, pero ella se siente, la ofende, pues, ¿no? Y ella sale corriendo y le dice muchas cosas. Se va. Y luego por su mente, cuando pasa por el bosque, se acuerda de Rodolfo. Y, y le dice que estará ahí en su casa y todo. Se va a verlo porque ella conocía muy bien el camino, porque siempre se iba a veces a verlo. Y cuando se fue a verlo, sí, se acordaba todito el camino hasta el cuarto de Rodolfo. Cuando ella entra a verlo, lo encuentra a él tocando el piano y se saludan, ¿no? Y luego ella comienza a llorar y le hace acordarse de su amorío que habían tenido, todo eso. Y le dice que si le puede prestar dinero. Y él le dice que no tiene. Y le comienza a encarar las cosas presuntuosas que tiene en su cuarto. Y le dice, no tienes dinero, esta casa, esta mansión, y no tienes dinero. Es mentira, tú nunca me has amado. Y le comienza a encarar pues que nunca la amó y todo eso. Después ella sale llorando, sí, desgarrada, triste, deprimida, ¿no? Sale llorando, todo el bosque camina y se va de frente a la farmacia. Y se encuentra con Justin. Y le dice, abre la farmacia, le dice, quiero algo, mi esposo me ha enviado a recoger un medicamento. Le dice, no, pero que esperar a Omi. Le dice, no, abre tú, le dice. Y ella abre y se va directo, como ya había escuchado la vez pasada, donde estaba el arsénico, y ya lo toma, mete su mano, saca un puño de polvo blanco y se lo comienza a comer. Y como que yo se le quiso parar, pero ella le dijo, no, no, no me impidas porque si no, le van a echar la culpa a tu jefe.
Luego ella se va, se regresa a su casa, escribe una carta a su esposo y cuando ella está por subir, entra enojada y le dice, toma esta carta, léelo mañana y no me digas nada, voy a ir a dormir. Y entra de frente a su cuarto. Ya habían embargado todo, ya había pasado la hora del embargo y ya no había nada en su casa. Se va, sube a su cuarto, duerme. Ella pensaba que la muerte pues le iba a llegar así como la muerte así pasiva, ¿no? Que iba quizás a dormir y ahí nada más muere, pero no. Fue también un fallecimiento trágico porque comenzaba a tener síntomas, ya sean arcadas, gime de dolor, convulsiones, vomita sangre. Y su esposo llama a dos médicos más del pueblo para que vean a ver si podían salvarla, pero no. La piel le comienza a cambiar de color, su lengua se comienza a hinchar. Incluso Charles, antes de que la lengua se hinchara para que ya eso le inhabilitó de hablar, le preguntó que si, ¿por qué hacía eso? Que si no era feliz. Y le dijo pues que no había sido feliz, que si, y le dijo, "Mm, soy culpable de tu infelicidad". Y le dijo, no, le dijo, tú has sido un hombre muy bueno. Y ya luego solamente esperan a que fallezca. Y luego ya se queda viudo, pues, ¿no? Llaman, le dan como la despedida, llama al cura, todo eso ahí, eh, la entierran, todo eso ahí, y luego ya se queda pues Charles con su hija y también viene su madre a verlo a los dos, ¿no? Por un tiempo. Luego Charles comienza a pagar deudas, pagaba algunas, venían otras, eh, incluso encuentra una carta de Rodolfo donde él por lo menos ya comienza a pensar de que le fue infiel con él. E incluso, pero él no quería ahondar más ese tema y se ahogó un poco quizás en los alcoholes, en el alcohol. Comienza también a tener más deudas, comienza a despilfarrar mucho dinero. Luego hasta que uno de esos se arma de valor y agarra la caja, comienza a buscar todo el cuarto y comienza a contar muchas cartas así, ¿no? Y incluso también cuenta el retrato de Rodolfo y se da cuenta pues que su esposa le había engañado. Ahí es donde se queda deprimido, se encerró, ya no atendía. Así que incluso uno de los vecinos se asomó un poco a mirar desde el balcón, así como andaba. Y él dice que andaba sentadito, lloraba, tenía la barba larga, andaba mal vestido y se le miraba que estaba sufriendo, ¿no? También se habla que Charles en una ocasión se encuentra con Rodolfo y toman unas copas, pero le dice que él no le tiene rencor ni nada, e incluso la culpa es de la fatalidad, le dice, como la última carta que le envió Rodolfo, ¿no? Y, y ya después se retira y después se dice que en el día siguiente, eh, cuando llega a ver de la escuela, ya era momento de cena y se va a ver a su padre, ¿no? Para que, como siempre, dialoguen, hablen. Ella lo encuentra, pues, lo empuja un poco porque como así se jugaban, cae y después lo mira que había fallecido su padre. Después se dice que por varios días comenzaron a vender todas las cosas, de lo que quedaba, pagaron todas las deudas y solamente quedaron poco dinero, porque con ese poco dinero le enviaron a la señorita Bovary, que es a Bert, le enviaron con su abuela, la señora Bovary, que luego de unos meses, también el mismo año murió, falleció, y ya como no podía, pues porque ya falleció, pues la tuvieron que mandar con su abuelo, el señor Rubar. Pero como el señor estaba paralítico, la que lo cuidaba era la tía. Entonces la tía, eh, como era pobre, para que ella se gane la vida y pueda solventarse, ¿no? La hace trabajar en una hilera de algodón. Y así es como termina la obra. Eh, Quizás en Madame Bovary, las fantasías que encontró en los libros, ella lo quería experimentar en la realidad, pero no pudo hacerlo y las desilusiones que le habían traído sus amantes León y Rodolfo, que no la apoyaron en nada al final, hicieron que ella sucumbiera ante el dolor y la depresión y optara por suicidarse, sin importar
quizás a su hija y a su esposo que hizo todo por ella. Quizás nunca quiso a su hija y ni a su esposo Charles. Bueno, así termina la obra. Fue muy bonita. Habla un poco de esa edad, del siglo XIX, de cómo era la clase social en ese tiempo allá en Europa, en la que las mujeres solamente se dedicaban a formarse, a educarse, a aprender a tocar piano, a bordar, a ver a la familia y no podían estudiar. Por eso es que Emma deseaba tener un hijo, porque sabían que los hombres tenían más privilegios en hacer lo que ellos querían. Pero como vemos, ya la actualidad ha cambiado, las mujeres ya podemos estudiar, a cumplir nuestras metas, viajar y hacer lo que queramos, con responsabilidad. Bueno, fue una obra muy bonita, la que nos hace reflexionar acerca de la lealtad, que nos hace reflexionar que debemos ser leales a nuestras familias, leales a nuestros esposos, el amor que debemos tener a nuestros hijos también, ¿no? Muchas gracias.